Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Un Café Especial, a las conversaciones que nos quitan el sueño. Hoy, en nuestra primera cita, el tema que nos trasnocha es la eutanasia. La eutanasia está tipificada en el Código Penal colombiano en el artículo 326 como homicidio por piedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la persona que realice la eutanasia, de no ser un médico, podría recibir penas de entre 3 meses y hasta 6 años. ¿Por qué? Porque esto tiene el atenuante de la compasión que está consagrado en la Constitución Política Colombiana. En 1997, una persona demandó este artículo ante la Corte Constitucional por considerar que, por ser un homicidio, esto debía recibir una pena, como todos los homicidios, es decir, superior a 10 años. Pero estamos en un café especial y vamos a acompañarlo de un café especial. Y estamos en un café especial y estoy con Lina Sea, barista internacionalmente reconocida. Lina, muchas gracias por acompañarnos y te tengo una pregunta. ¿Qué café nos vas a dar hoy? Bueno, pues el día de hoy les voy a preparar un café del municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Es un café del suroeste de Antioquia y es un café muy especial. ¿Qué características tiene ese café, Lina? Bueno, pues primero es un café cultivado en una región muy cafetera de Antioquia, como lo es el suroeste de Antioquia, y es también cultivado por pequeños caficultores muy artesanalmente, los cuales cuidan desde el momento de la siembra hasta el último momento que les toca a ellos, que es como la recolección, el beneficio y todo el proceso del café para llevarlo a este momento final, que es tomarnos una taza de café. Listo, Lina, yo voy a dejar que hoy nos sorprendas en estas tazas de café. Yo ahorita vuelvo para disfrutar del café y voy a ir a conversar un rato. Bueno. Lina nos hizo un poquito como de deditos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema al que uno le comenta a algunas personas, me dice eutanasia, y la gente dice, uy, la eutanasia tiene una larga historia, 18 años, en nuestro país desde que se consagró en la primera sentencia por el magistrado Carlos Gaviria, y desde eso ha sufrido un montón de cambios. En 1997, como yo lo decía al inicio, alguien la demandó y dijo, primero, eso no puede ser de 3 meses a 6 años, porque es un homicidio, debería tener más de 10 años, y segundo, el médico, si la realiza, también debería tener culpa. ¿Ustedes qué opinan del tema? Es un tema bastante largo, bastante complicado, pues como lo decís vos desde que arrancás, y que además está cargado de una cosa que cuando hablamos de leyes empieza a volverse complicada y se llama la moral, y adicional a eso tiene por dentro también metido un poquito de religión, porque finalmente las discusiones se van tornando como mucho hacia ese lado y hacia el valor final de la vida, ¿cierto? Algunos hablamos de dignidad, yo particularmente estoy en la posición de una vida digna, me gustaría que me dieran una vida digna y una muerte digna de las dos formas, entonces yo diría, estoy de acuerdo con la eutanasia. Me parece que se empieza a complicar un poquito cuando uno llega al punto de los terceros, ¿cierto? Entonces cuando yo digo, yo estoy de acuerdo con que me den una muerte digna, está muy bien, pero cuando yo digo tengo un familiar en cama, ese familiar nunca dejó firmado nada porque existe, ahora el 20 de abril hay una nueva norma que tipifica la eutanasia en Colombia y dice que si yo dejo un documento por escrito, evidentemente puedo entrar a una comisión de médicos que están aquí nombrados en la ley y que pueden estudiar el caso y deben de aplicarme la eutanasia, y que además el médico se puede negar, pero la institución nunca. Pero es un caso donde tiene que haber un documento. Cuando no hay un documento explícito, no se puede comprobar nada, y yo creo que ahí es donde el debate también se empieza a volver interesante. Pareció, pues le genera unos cierto escozor esa demanda de 1997, pues Julieta, que es abogada acá, nos apoyará más, cuando dice, es que es un homicidio, el demandante dice es un homicidio, como homicidio debería tener una pena como la de los homicidios, que es superior a 10 años. Y un momentico, el médico también estaría cometiendo el homicidio. No, Sarita, y es que hay una cuestión todavía más relevante. Cuando en esa época se demanda la inconstitucionalidad de ese artículo, decía el ciudadano que demandó la norma, es que si usted le pone una pena tan pequeña comparada con un homicidio común, al homicidio por piedad, el Estado está incentivando la muerte, y eso es inconstitucional porque Colombia es un Estado social de derecho donde la vida
tiene un valor supremo. Y entonces comienza ahí la discusión de, ¿es eso un homicidio realmente? ¿O qué hay detrás de lo que se conoce como homicidio por piedad? Cuando escucho a Perla, cuando escucho a Julieta y sobre todo cuando dijimos, bueno, el tema va a ser la eutanasia, pues lo primero que yo dije, ¡ay! ¿Qué es eso? Porque todos los temas que tengan que ver con las libertades individuales tienen un andamiaje generalmente en contra desde la cultura. Y lo cultural a veces es imperceptible y nos es muy difícil, digamos, entrar a debatirlo de fondo. Entonces, digamos que uno escucha mucho en este país, claro, el derecho a la vida hay que defenderla, la vida es sagrada, el derecho a la vida es inviolable, pero cuando nos hemos preguntado y nos hemos puesto a fondo en esta sociedad a definir qué entendemos por la vida. Y ahí yo creo que es un punto en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque es un asunto personal y es una forma de yo entender el mundo. Entonces, como ahorita también planteaban el tema del Estado Social de Derecho y que la vida hace parte del andamiaje del Estado Social de Derecho, pero también el tema de la dignidad humana. Y cuando en la Constitución del 91 se pone la dignidad humana como un andamiaje del Estado Social de Derecho, se le está diciendo a las personas, es que ustedes son sujetos morales, capaces y responsables de tomar decisiones, y sobre todo esas decisiones que te incumben en un ámbito tan personal. Es que si yo decido definitivamente esto que estoy viviendo hoy no es vida y no tiene calidad, yo a nadie más le estoy haciendo daño. Claro, unos dirán, pero es que la familia, pero a la familia no se le está violando ningún derecho porque yo tome esa decisión a morir. A mí me parece muy interesante la discusión que planteas. En varias columnas pues, han aparecido puntos de vista, y yo aplaudo el tema. Dicen, es que el derecho a una vida digna implica el derecho a una muerte digna. Ante esta demanda, la Corte respondió, dijo un momentico, es que sí tiene un atenuante, porque es el atenuante de la compasión, porque yo pido una vida digna, pues tengo derecho, imploro, e incluso habían personas que decían, hasta la piedad consagrada en la Biblia estaría ahí presente. Entonces sí tiene un atenuante, es de 3 meses hasta 6 años, por la compasión que está consagrada en la Constitución. Ahora, nos plantean ese atenuante y esa pena. ¿Ustedes creen, bajo esa demanda y bajo la respuesta de la Corte, que debería existir este atenuante o que simplemente no debería existir pena? Ahora, la pena, tapo, la pena, la pena sería si no es un médico quien la practica, si es un familiar, X. Ahora, si usted es médico, usted tiene que demostrar que cumplió con toda la regulación. Ustedes dos ¿están de acuerdo con que exista esta penalidad de 3 meses hasta 6 años si no la practica un médico? Yo creo que sí, o sea, yo creo que eso se tiene que hacer con unas medidas, por lo menos de sanidad y de control buenas, pero yo hago más bien una pregunta, o sea, ¿de quién es la vida? ¿Es del Estado, es de la Iglesia o es de uno? Yo creo que es de uno, ¿cierto? Entonces está en uno tomar la decisión y obviamente que sí se practique pues de una manera correcta, creería yo. Yo de cierta forma estoy de acuerdo con Lina porque sí creo que es un procedimiento que quienes tienen los conocimientos para poderlo aplicar de una forma en que incluso el paciente no termine sufriendo demasiado, tiene que ser un médico, es quien tiene los conocimientos de qué debe aplicar y qué no. Pero no estoy de acuerdo con que a las personas que asisten en un suicidio, que la persona dice, yo quiero morirme aquí, por favor, ayúdame, no estoy de acuerdo con que a esas personas se les aplique una pena, porque en este estado, lamentablemente, aunque digamos que por ley es el médico quien debe aplicarla, en este estado somos muy godos en ese aspecto, y cuando, por ejemplo, una mujer de 80 años que ha sido criada toda su vida en una religión católica, le dicen, está sufriendo mucho y tiene que verse, ay, yo quisiera irme, pero ¿qué van a decir mis amigas cuando sepan que yo decidí aplicarme la eutanasia, suicidarme? Pues me voy a ir para el infierno, pero lo importante no es que se vaya para el infierno, porque igual lo está viviendo en vida, sino quiénes se van a dar cuenta. Entonces es ahí cuando acuden a esas personas cercanas para poder en la casa, de una forma tranquila, como si hubiera amanecido muerta. Entonces no estoy de acuerdo con que a esas personas se les aplique, se les culpe como homicidio, pero sí creo que debe realizarlo un médico. Pero yo creo, con lo que decía Lina, estoy de acuerdo con el homicidio, además que me parecen que el lenguaje es muy potente, y está homicidio o está matar,
pocas veces se habla de una muerte digna y eso es una cosa a considerar. Pero con lo que dice Lina me queda una duda y es respecto también a todo lo que se puede desprender. Primero el control, porque listo, puede haber una muerte digna acompañada por otra persona incluso que no sea un médico, pero bueno, ¿qué me garantiza a mí? Que eso sí lo hizo una persona que quería garantizarme una muerte digna. Y también sabemos pues de qué estamos hablando y que puede haber de hecho un asesinato amparado bajo esa norma. Pero lo otro también es cuáles son los procedimientos, vos hablabas incluso del dolor, y Milena también, de algo que uno no sienta un dolor mucho más fuerte al morir y que sea un medicamento que se sepa aplicar. ¿Quién consigue esos medicamentos? ¿Dónde se consiguen? Entonces, cuando yo empiezo a decir, entonces, que lo haga cualquier persona, que cualquier persona me asista, ¿y dónde te sacas, querido, los medicamentos, cierto? Ahí empezamos incluso a tocar otra frontera también de lo legal, de cómo proceder a esa muerte digna, ese acompañamiento. Bueno, dime. Esto está muy emocionante. No, vengan, hay una cosa que a mí finalmente no me queda muy claro, es que la eutanasia no siempre fue que, mejor dicho, el significado de eutanasia ha cambiado mucho. Antes inicialmente se consideraba eutanasia sinónimo de muerte sin dolor. Sí. Ahora ya se le une a un tema institucional y médico, ¿cierto? Debe ser un médico y bueno, y todas estas cosas. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el injusto desde el punto de vista legal en que dos personas, yo le diga, estoy aburrido con mi vida, es que yo no quiero seguir viviendo, es que, ¿por qué? Ayúdame a morir. Y ahí es donde voy ¿Qué problema puede haber ahí en que sea médico, que sea yo, el amigo piadoso, que le quiera ayudar simplemente? Ahí me hiciste la introducción perfecta, Juli, a el tema que yo voy. Dicen, la eutanasia se hace para una persona que esté en condición terminal, padeciendo dolores muy fuertes y además que no tenga vuelta atrás. O sea, que su periodo de vida esté relativamente corto, que los médicos lo puedan certificar, pero hoy, en conversaciones alrededor del tema, alguien me decía, ¿y qué es inhumano? ¿Y qué es dolor? ¿Y quién certifica mi dolor? Si yo simplemente ya no quiero vivir más, no aguanto. Y ahí es donde te pongo la pelota a vos, Elisa. Sí. Cuando uno ya no soporta, vos desde la psicología, desde tu área, vivir, ¿vos qué considerás? O sea, hay momentos en los que ya no hay vuelta atrás, que la eutanasia podría ampliarse para los casos. Pues hoy está tipificada para cuando no hay regreso de ese dolor, ese padecimiento, para enfermedades terminales como el cáncer. Yo más que meterme con temas legales o médicos, pienso como ser humano que no creo que haya muchas situaciones en las que no haya habido un camino largo para uno llegar a tomar esa decisión. O sea, creo que es incluso para uno mismo, si uno no cometió suicidio, creo que para uno mismo es un proceso demasiado largo que ya no quedarían muchas dudas. Pues no creo que entre el tema de qué es dolor o qué no es dolor. Ya todo está vivido, todo está visto por la familia, por la misma persona, y entrar en un proceso pues largo, definir como muy particularmente si se puede hacer o no se puede hacer, creo que es una decisión absolutamente personal. Yo tengo una pregunta al respecto y es, ¿qué pasa cuando yo no puedo tomar esa decisión personal? Y es porque, listo, yo digo acá en este momento, sí, háganle de una. Y si yo estoy en una condición terminal de cáncer y vengo con unos procesos paliativos, que incluso la norma dice que se debe garantizar que ya se hizo un correcto proceso paliativo, si yo ya hice todo este proceso y digo, bueno, que me apliquen la eutanasia, bien, listo, estoy en un momento donde puedo tomar una decisión. ¿Qué pasa si entro en un coma y yo no soy quien puede tomar esa decisión? Y esa es la mayoría de los casos. Es Sí, que ¿cuántos pues de nosotros aquí ha firmado un consentimiento sobre qué va a pasar? Porque igual que todos le tenemos mucho miedo a la muerte, entonces muy pocos vamos a hablar del tema de donar órganos. Pero también creo que si se empieza a hablar, a poner en la mesa más el tema de la eutanasia, entonces habrá un espacio para conversarlo, pero es que es un tabú, es una cosa con la religión, con la cultura, que no se habla, o sea, nunca es un tema, es la primera vez en la que yo me siento a tomarme un café y hablar del tema. Entonces yo creo que entre más nos vamos acostumbrando, y se venía haciendo hace mucho sin estar regulado, el hecho de que lo regulen bien o mal, no me voy a meter en temas legales, pone en la mesa el tema y nos obliga a pensar, y lo estamos haciendo acá, yo qué haría, qué no harías, como donar órganos, ¿cierto? Claro, uno no sabe cuándo se va a morir y qué decisión va a tomar al respecto, pero alguien sabe, o existen los carnés, hay muchas opciones que ya hablando del tema se puede hacer. Eso que
Dale, termina ahí. Eso que estás planteando ahí es súper importante y es como ese miedo a la muerte, digamos que nos ha impedido pensarla, cuando es una cosa de la que definitivamente no podemos escapar, pues es esa realidad ahí latente. Y creo que en eso las religiones nos han hecho mucho daño, porque digamos que uno de los grandes temas de los que han dado designios las religiones ha sido sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos principalmente de una religión, o al menos criados en una cultura católica, pues la vida es un don que nos dio Dios y solo Dios puede quitárnosla. Entonces, partiendo de eso, pues yo para qué me voy a preguntar, yo en qué momento puedo entrar a decir si sigo viviendo o no, porque se supone que solo Dios puede quitárnosla. Pero mire, cuando uno... es que vamos a avanzar y yo quiero escuchar a Lina un momentico. Acá todas hemos dicho, ve, tengo miedo a la muerte, o yo la pensaría, Perla no tiene, pues dice que no tiene miedo abiertamente, pero yo creo que nunca antes como ahora, además con la sentencia ahora y con la regulación por parte del ministerio, se había hablado de la eutanasia. ¿Vos alguna vez lo has contemplado, has dicho, ve, yo estoy de acuerdo, o has tenido este tipo de discusiones, o lo has analizado para vos o para tu familia? Pues yo personalmente ya lo había analizado. ¿Y por qué? No sé, porque yo creo que uno debe como planear muchas cosas a futuro. Incluso en mi casa, yo ya he comentado el tema de donación de órganos también, o sea, yo creo que son cosas que se deben hablar. Pero si no lo documentas en este momento, nada. Pero digamos que por algo hay que empezar, sí, ¿cierto? claro. Por algo hay que empezar. Y sobre todo porque, como lo decías tú, o sea, nosotros venimos de una cultura supremamente católica y pues en particular en mi casa, pues yo quería saber también mi mamá qué pensaba, por ejemplo. Hay algo que me quedó sonando mucho en lo que dijiste ahorita de por qué vos no le puedes decir a un amigo, vení, ayúdame. Y ahí sí, por ejemplo, no estoy de acuerdo porque yo creo que donde él no haga bien el asunto, Uno queda ahí, queda pero totalmente volvemos- emproblemado. Total. ¿Cierto? Además, o uno podría sufrir, acá estamos Exacto, evitando el dolor. exacto. Pero este tema me parece muy interesante, yo les voy a volver a poner tapo y mientras Clarita. tanto voy un momentico a la barra y ya, seguimos conversando. Y regresamos con un café especial, con esas conversaciones que nos quitan el sueño, hoy hablando de eutanasia. Y antes de empezar, yo quiero invitarlos a ustedes a que comenten en las redes sociales usando la etiqueta numeral un café con tilde especial y que nos cuenten ustedes qué piensan de la eutanasia, qué piensan del programa, de los temas que estamos hablando, que nos interpelen desde las redes sociales. Lina, nos acabaste de servir un café delicioso. Pero yo sé que los cafés especial y los catadores y los baristas hablan de notas que tiene el café. Contanos qué notas tenía este café para yo ahorita volver a probar y decir si las tenía. Bueno, pues este café lo escogí especialmente porque quería darles un café donde ustedes pudieran percibir unas notas dulces, pero también donde pudieran percibir unas notas ácidas como cítricas y por allá al final como un sabor residual a chocolate, que es ese sabor que nos queda al final cuando nos tomamos un café. Una pregunta hacia el aire. ¿Vos sí crees que en Antioquia vamos a tener el mejor café del mundo, Lina? Total, 100%, porque los caficultores cada día están trabajando por esa calidad y están siendo capacitados día a día para sacar lo mejor del café que tienen en sus fincas. Maravilloso. Yo me estoy tomando muy rápido el café, yo creo que ahorita vuelvo por otro y enseguida conversamos Claro más. que sí. Y vengo acá, tapo, no hablen sin mí. Ahorita que nos fuimos, Lina estaba muy animada y me dejó muy animada, yo creo que a todas, porque yo creo que este tema también nos lo plantea y Milena también lo decía ahorita, es que no lo hablamos porque tenemos un pánico muchos a morirnos. Entonces uno mejor decide postergar esas decisiones. Vos nos decías que ya lo habías hablado en tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Vos decir en tu familia, ve, si yo estoy mal, me aplican la eutanasia. No, fue complejo, obviamente, pues primero porque mi madre es católica, pues, y cree lo que decías tú, pues Dios es el que nos da la vida y Él mismo es el que tiene el derecho, por decirlo así, de quitárnosla.
Entonces, no, yo le manifesté que, y lo manifiesto pues en público, o sea, cuando no tenga una vida digna, aunque me gustaría saber qué es una vida digna. Sirve en vez de por escrito. No sirve. Sirve ya. Ya quedó un documento, ya no sirve acá. Pues yo quisiera saber qué es una vida digna, porque yo creo que es un concepto muy subjetivo también, ¿cierto? Para unos puede ser que ya estés en una enfermedad terminal y entonces no tenés una vida digna, pero para otro puede ser que no tenga una calidad de vida, pero tiene todas sus facultades. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Y para vos qué es una vida digna? Quiero decir después algo después de la pregunta. ¿Para vos qué es una vida digna, Lina? No, yo creo que va muy amarrado como al término o al concepto de calidad de vida. O sea, es una persona... Para mí es que una persona tenga sueños y tenga medios de pronto para realizar esos sueños. Pero es muy complicado porque entonces una situación extrema de pobreza podría llevarlo a uno a la eutanasia. Sí. Pero es que Sí, porque siempre es mejor vivir con buenas comodidades y con mejores recursos materiales que no. Con unas cosas Mejor mínimas, dicho, digamos ahí que sí. con unas condiciones mínimas para vivir dignamente, pero es que en serio hay gente que no vive dignamente. Ahora, ahí lo que Lina decía es ese mismo asunto pues de cómo definirlo, y yo creo que no nos tenemos que poner de acuerdo, es que cada quien decide qué considera una muerte digna o no. Entonces, lo importante ahí es que el Estado no se meta, pero dé garantías. Entonces, que si yo soy una persona católica que cree que solo Dios me puede quitar la vida, pues entonces me dé garantías para que sufra lo menos posible hasta que definitivamente me muera por muerte natural, pero que a la vez a esa persona que decida definitivamente estoy sufriendo mucho y yo sí creo que yo mismo puedo tomar decisiones sobre mi vida, pues le dé también esas garantías para una muerte digna. Ambas partes se respeten, el Estado no debe legislar al respecto, solo garantizar. Yo sé que me converso y voy a meter la cucharada y ya ustedes siguen conversando. Después yo. Hágale pues. Segundo, la pregunta acá es, pues, o lo que infiero de lo que vos decís, mi Elena, es, uno puede no estar de acuerdo con aplicarse uno la eutanasia, pero uno debería defender que cualquier ciudadano se la pueda aplicar. Así yo no crea que me la debo practicar. Pues yo digo, no, yo quiero, a ver si me hacen el milagro, pues, y me salvo en el último minuto. Pero yo debería defender que personas como Lina opten porque no quieren sufrir. O sea, esa es la defensa del derecho del otro ciudadano. No va en la línea de lo que tú dijiste, pero como tú empezaste, yo creo que hemos puesto esto en términos de religiosidad, pero no voy como al punto común, que es cómo nos dicen que no, pues que es un pecado lo que sea, sino al revés. También el respeto a quien sea religioso pueda, o sea, lo que tú decías, que si es por la religión que yo no me quiero morir, yo esté tranquilo con eso y pueda hablar abiertamente, ¿cierto? Pero que si no lo soy, también yo pueda tomar una decisión y quitar eso, bajar eso porque actualmente, digamos que el Estado sigue estando muy amarrado al tema religioso, bajar eso de ahí a mi decisión como persona. Es que uno es mucho más que si es religioso o no es religioso, uno es un componente, un montón de historias. Una construcción social. Exacto, entonces hay tantas variables que frente a esa decisión influyen, que tenemos que bajar eso de la discusión religiosa. Miren, hay un caso, yo quisiera plantearlo, ocurrió aquí en Medellín y es paradójico. Un ciudadano tuvo un accidente y quedó, pues no tenía movilidad del cuello hacia abajo. Cuadrapléjico. Sí, no sé, no me acuerdo exactamente qué era. Y él decidió que él no quería ningún tratamiento, ni quería seguir viviendo. Entonces se negó en el hospital a seguir recibiendo alimentos, no quería ningún tratamiento y su mujer lo apoyaba en eso, ¿cierto? Ni lo aconsejaba, ni le decían muérete, nada, pero lo apoyaba en esa decisión tan personal que había tomado. El gerente de la EPS instauró una acción de tutela en contra de esa persona porque él no se estaba permitiendo asumir los tratamientos y comer, por así decirlo. Y dice, es que el Estado tiene que garantizar la vida por sobre todos los derechos y sobre la autodeterminación de una persona, y entonces, por favor, obligue Estado a esta persona a recibir tratamientos. O sea, por encima de la voluntad. Por encima de la voluntad. No. Miren que es una línea, y lo peor, en ese caso, tanto el tribunal como el juez que conoció en principio de la acción de tutela, le ordenaron a este paciente que debía consumir alimentos
someterse a los tratamientos, y a la señora la exhortaron a que dejase de seguirle los pasos al marido, de apoyarlo, ¿cierto? Porque ¿Y vos podría como abogada, incluso... qué pensás del tema? Mire, nadie puede vulnerar sus propios derechos. Y si este es un Estado secular, es decir, un Estado que se divide, en el que la política y la religión están divididos, pues entonces este tema ni siquiera debería ser tratado, ¿cierto? Porque es de la autodeterminación, es tan inherente a una persona que el Estado no podría decirle, oblíguelo a usted a vivir, es que ¿quién es el dueño de la vida? Y a propósito de eso, en redes sociales esto baja y baja y baja, y Martín Salazar Pérez, con el hashtag numeral Un Café Especial, nos dice, ya lo dijeron claro, el concepto de la vida digna es subjetivo, debería haber garantía de morirse cuando uno lo decida, cuando cada quien opte por esta decisión. Ahí yo le sumo una cosa que dice Quintana, que es un médico de la Universidad Nacional, que es, acá lo llaman el médico de la muerte, quienes se oponen a la eutanasia porque ha realizado el procedimiento basado pues en lo que permite hasta este momento aquí la ley, y es que nadie pidió permiso para vivir. Y yo ahí diría, nadie pidió nacer, pues por más cruel que suene, entonces ¿por qué tengo que pedir, un derecho para morir? Muy ligada. Ahí tapo. Ahí tapo. No empecemos con el aborto. Pero yo quisiera... No compliquemos Otro la café. cosa. Pero Benizari, yo quiero agregar algo a lo que dice, a la historia que estaba contando Julieta, y es que cuando uno habla de eutanasia, uno puede hablar de eutanasia activa y eutanasia pasiva. Evidentemente, este señor estaba optando por algo pasivo y era, bueno, no vuelvo a comer y dejo que me vaya muriendo. Pero tapo, de eso hablamos después de comerciales. Pues María. Sarita siempre nos deja en el Las dejo en el punto. Y seguimos con las conversaciones que nos quitan el sueño, y hoy el tema que nos trasnocha, como venimos hablando, es la eutanasia. Este celular está estallado, yo no lo miro por respeto a ustedes y por respeto a mis compañeras, pero voy a hacer una pausa y les voy a contar varios de los comentarios. Por acá dicen, Diego Osorno, uno debería ser capaz de defender los derechos que no quiere usar, como la eutanasia o el aborto. Numeral Un Café Especial. Ahí lo dejo en pausa porque enseguida seguimos con ese tema. Andrés López, @Pollo Tijeras, dice, excelente programa, muchas gracias Andrés. Y Leonardo Fagua dice, Un Café Especial, no importa una decisión individual si no tiene un marco institucional que la respalde, como los hospitales o la Procuraduría. Ahorita volvemos sobre más comentarios, pero antes de salir a corte yo dejé en stand-by a Perla. Estábamos hablando de un caso que Julieta nos expuso de una persona que había decidido ella no alimentarse más después de un accidente. Y estábamos hablando que cuando hablamos de eutanasia tenemos eutanasia activa y eutanasia pasiva. La pasiva es cuando o uno toma la decisión de no alimentarse, como este caso, o cuando hay un médico que toma la decisión o una persona de no volverte a dar el medicamento y dejar que la cosa se vaya yendo, ¿cierto? Como a mí de pronto me da un paro respiratorio, tengo la opción de que me entuben o dejar simplemente que el cuerpo se vaya yendo. A mí ahí con el asunto de los médicos, porque además es un gremio de libertades y de estrecheces porque ve uno de todo, yo le haría una pregunta a los médicos y es ¿cuántas veces ustedes promueven una eutanasia pasiva? ¿Cuántas veces las personas se mueren esperando un tratamiento y tal vez sí queriendo vida? Entonces era como precisarlo alrededor del punto de cuando este señor deja de comer está decidiendo que se quiere morir. Y yo ahí quiero agregar algo, y es que gran parte de la Iglesia Católica, aunque no lo nombra así porque obviamente la palabra eutanasia les da pavor, están de acuerdo con la eutanasia pasiva. Están de acuerdo con que si tú decides no tratarte, pues bueno, porque también, ay, Dios te mandó, pues estás cumpliendo el designio de Dios. Que se muera cuando Dios quiera. Sí, pero ¿qué es lo tenaz de ese tipo de eutanasia? Que el sufrimiento se prolonga, puedes durar 15 días muriéndote de hambre. Pues, si el tema, estamos hablando, el tema central es morir con dignidad, ¿qué tan digno es eso? Pero no es decisión. No, pero yo tengo una pregunta. Para una persona morir dignamente puede ser morir sin dolor, pero para otra morir dignamente puede ser aguantar hasta el final con sufrimiento. Como mártir. ¿Cierto? Sí. Por eso Como hablamos mártir, de una libertad individual que se puede ejercer en cualquier Así momento. es. Y retomo el tema de Elisa. Elisa ahorita nos decía,
pues es tan respetable el que quiere morirse ya y no aguantar más sufrimiento como el que quiere esperar y decir cuando Dios decida que se le vaya la vida. Pero Perla plantea un tema que a mí me parece importante que desenmarañemos la madeja un poquito más, y pero es que la eutanasia es cuando uno decide morirse para acabar con un sufrimiento, pero muchas veces pensamos, y lo vemos, y es evidente en la realidad, o yo lo contemplo así, no sé qué piensen ustedes, que los médicos o muchos hospitales o la institucionalidad misma de la salud en Colombia, que es tan criticada, logra o genera que muchas personas tengan un padecimiento largo teniendo una muerte pasiva en contra de la muerte digna. ¿Vos qué pensás del tema, Lina? Está toda callada, toda reflexiva. No. Está pensando en pasa la llegar pelota a mi mientras cuarto. tanto. Yo paso la pelota porque... Yo quiero decir una cosa, sí, sabes, es que el tema de la eutanasia pasa además por el campo ético, moral y jurídico a un tema económico. Los recursos, ¿cuánto le cuesta al Estado mantener una persona en un estado, por ejemplo, vegetativo o con una enfermedad muy penosa? Los tratamientos son muy costosos. Entonces, así como yo puedo decir un día, si en caso tal mi vida pues no tiene las condiciones que yo quiero que me apliquen la eutanasia, otra persona puede decir, no. Así yo quedé inconsciente y no puedo decidir, por nada del mundo me vayan a desconectar, por así decirlo. Pero bueno, ¿y quién va a asumir ese costo económico? Si yo tengo los recursos, genial, entonces yo debería proveer un fondo para mi autosostenimiento mientras pasa hasta que finalmente llegue la muerte, pero... Y si no, entonces, ¿quién va a asumir el costo? ¿El Estado? ¿Los familiares? Pero lo que ahí plantea Julieta y que va ligado pues a lo que estamos hablando es que en este país hay una crisis con el sistema de salud y eso también termina afectando este tema de morir dignamente, incluso de vivir dignamente, pues es que aquí se están afectando a ambos lados porque no te dan los tratamientos, no te dan la droga, pues vos aquí tener una enfermedad terminal con sufrimiento es, mejor dicho, un caos, sí. Pues es un infierno en vida, porque no te dan. Y puede ser el detonante de la decisión, podríamos decir. O sea, yo no quiero padecer más este tema, podría ser ese tema, pues. Sí, que además, que eso es muy complejo, que ahí, eso es complejo que tú tengas que tomar esa decisión porque no te dan garantías, por ahí tampoco va la cosa. O, por ejemplo, hay otro asunto que también lleva a eso, bueno, no a la eutanasia propiamente, pero sí al suicidio o el suicidio propio, pero también por temas de salud, y es en el tema de las enfermedades mentales. Que también ahí hay que preguntarnos como sociedad qué está pasando y cómo estamos llevando a las personas a que tomen ese tipo de decisiones porque no las estamos acogiendo. Pues hoy hablaba con un amigo y me daba una cifra que ha estudiado el tema, me decía es que solamente el 12% de las personas que tienen enfermedades mentales se tratan, el resto generalmente ¿en qué terminan? En un suicidio. Entonces también es mirar cómo en este tema hay que brindar unas garantías de vida también para que no termines tomándola por factores externos que pudieran ser manejados y que tendrían que ser garantizados no solo por el Estado, sino por la sociedad. Pero Eli maneja todo este tema, es nuestra maestra en el área. ¿Vos crees que este país genera ese tipo de situaciones, protege al ciudadano en el tema mental o por el contrario lo lleva hacia el abismo? ¿Cómo vos? Primero una precisión y es que no creo que todas las enfermedades mentales que no sean tratadas terminen en suicidio. Lo pongo ahí porque es un tema muy tabú y eso le da más peso, pues le da más carga negra, por así decir, pues por llamarlo de alguna forma, entonces no necesariamente todo termina en un suicidio, pero sí en una vida no digna. Yo ahí sí pienso que pues uno lo ve, eso es no vivir dignamente, me parecería la peor de las situaciones. Pero es como... que es un asunto que además va por esta misma sociedad. Si tú dices, tengo un cáncer, todo el mundo corre a rodearte, pobrecita, tú dices, soy esquizofrénica, ¡ah! No. Está loca. Pues huyen. Cuando también debería haber todo un proceso de una red de apoyo, pues es que incluso cuando vos miras las urgencias, encontrar unas urgencias, o sea, hay momentos, el suicida siente impulsos y eso pasa, y el suicida se puede acercar a vos, decirte me voy a matar, y vos vas de clínica en clínica con una persona que está diciendo me va a matar y, oigan esto no es una urgencia, encuentre pues unas urgencias psiquiátricas en Medellín. Pero yo les voy a poner la direccional y dejemos ese tema para otra conversación, que esa también es muy interesante y tiene mucho de largo y de ancho. Yo no sé si ustedes conocen la historia, que también genera que hoy estemos hablando de ese tema acá. El magistrado Carlos Gaviria, a él le debemos
que en 1997 existe una sentencia de la Corte en la que se empezaba a hablar de eutanasia y se tipificaba la eutanasia. Pero, Milena lo dijo ahorita, yo no puedo opinar, pues no voy a opinar del todo, por los laditos, este país 18 años se hizo el bobo, por miles de razones, porque nos da miedo, porque nos da pena, porque nos avergüenza el que dirán. Y 18 años después aparece una historia que tiene un tiempo mucho más allá. En 2008, una mujer padecía cáncer de colon, la voy a contar rapidito. Ella se hizo la quimioterapia, generalmente muchos de los pacientes optan por la quimioterapia. Después, le hizo metástasis, yo no hablo en términos médicos, me perdonan, no somos expertas, somos amigas conversando, y le hace metástasis en la pelvis, vuelve y se hace el tratamiento. Y después, unos años después, ya la metástasis no era en la pelvis, sino en los pulmones y abdominal. Ella, un momentico, yo no quiero más quimioterapia, por favor. Eso me inhabilita, eso me impide vivir dignamente a mí. Yo voy a dejar de hacerme esto. Y al tiempo la llevan al hospital con obstrucción de colon y con un montón de complicaciones. La señora llegó a pesar 13 kilos. ¿Qué es pesar 13 kilos para una mujer mayor? Pues es ya desgastante, es triste, es inhumano, si no podemos hablar del término inhumano. Y ella lo que dice al final es al médico tratante, yo no quiero más. Pues yo me quiero morir, deme por favor, implora piedad con la eutanasia. Le dice, yo no estoy de acuerdo con el suicidio. Él se niega. Ella y su familia lo vuelven a pedir y empieza el procedimiento de la eutanasia. Él argumenta opción de conciencia que es válido, pero Perla ahorita le decía del médico, no de las instituciones. Y eso es una cosa que la reglamentación es buena. La resolución Sí, claro. dice, se Claro. puede objetar conciencia médico, pero la institución no Ahora, puede ¿qué objetar pasa? conciencia. La Médico que señora- vaya a aplicarla, pero por ejemplo los que están en el comité No que- pueden ser Bueno, objetores. Pero Tapo, para terminar y que empecemos esta discusión, el caso va, ella interpone tutela, le dicen, esto no es tutelable, y el caso va a la Corte Constitucional, y cuando estudian el caso, la señora ya se había muerto. Entonces, murió de un padecimiento pesando 13 kilos. Ahí está la sentencia para estudiarla. ¿Qué es vivir dignamente y cuándo se puede objetar conciencia y no dar información alrededor del tema? Ella lo pidió y lo pidió su familia. Yo frente a lo de definir cosas o no definir cosas, no sé, conozco un caso de cerquita. Yo pienso que cuando la gente llega a tomar esas decisiones, bueno, este señor pues fue inmediato, fue cuando llegó a la clínica y tomó una decisión, pero yo pienso que en la mayoría de los casos, cuando uno llega a esa decisión, ya ha pasado un proceso tan largo que importa las definiciones, quién define qué es para mí vivir dignamente o no, o para mi familia tenerme ahí o no. Conozco un caso de cerca en el que fueron años intentando hacerlo de la manera correcta, pues y ya no había nada que definir. Las mismas situaciones hablaban por sí solas, no había que escribir nada, ni opinar, ni si alguien estaba de acuerdo o no, si había religión o no, era lo que era, no sé si... Porque Se ahí lo entiende. que decís, hay un tema clave que ahorita decíamos que este es un tema que no nos pensamos generalmente en la vida, pero cuando estamos ya al frente de eso, en esa enfermedad terminal, ahí sí nos lo pensamos. Entonces son personas que son las más conscientes, pues ya definitivamente pensaron, yo quiero morirme, y lo toman de una forma pensada, eso no es una cosa que se les ocurrió un día para otro, ay, qué rico morirme, qué emoción, no. Y responde a una, pues se lo pensaron de fondo, entonces que vengamos nosotros que no nos ha pasado esa situación a decir, no, usted no puede. Yo sé que voy a ¿Qué quedar sentido como la que tiene? siempre interrumpe el tema en el momento más emocionante, pero a mí se me acabó el café, voy a ir por un café especial y enseguida volvemos a ver. Seguimos con este tema que nos trasnocha, la eutanasia, un tema que hoy también trasnocha Medellín, pues acá revisando Twitter, un café especial con tilde es tendencia en la ciudad de Medellín en este momento. ¿Qué más podemos hablar del tema? Hay mucha tela por cortar, como diría mi mamá en este tema, pero aparte de la historia que les conté, la historia de doña Julia, la corte llega tarde a la corte dice, un momentico,
exhorta, miren cómo estoy hablando de técnica, exhorta al Ministerio de Salud a decir usted tiene que regular el tema, usted tiene que hacer una regulación del tema e invita al Congreso a que lo reglamente. Pero dice, un momentico, señores, yo no voy a dejar que si el Congreso no reglamenta, no se pueda aplicar la eutanasia. Es decir, hoy la eutanasia se puede aplicar con la regulación del Ministerio, pero sin que el Congreso reglamente. A partir de esto aparecen opiniones muy polémicas y que han generado muchos comentarios, como la del Procurador General de la Nación. Y yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera, ¿ustedes creen que después de 18 años de hacerse en los bobos, el Congreso va a regular este tema? Segundo, ¿qué opinan de la opinión del Procurador? Yo me encargo del Procurador después. Arranquen con el... ¿Qué piensan? En el 97 la Corte también exhortó, mira, me estoy uniendo a tus términos, también exhortó al Congreso, bueno, reglamenten. En el 98 fue Vargas Lleras que dijo, bueno, hágale pues, pasó la propuesta, se le cayó, luego Carlos Gaviria, también senador, se la tumbaron, y por último Benedetti también. O sea, siempre va a pasar lo mismo, porque en estos temas nuestros queridos congresistas no son capaces de quitarse el manto religioso cuando entran a ser parte de esa gran institución que se supone que es como uno de los pilares de este Estado laico. No son capaces. Y ahí yo sí creo que Benedetti podemos tener muchas posiciones y a uno no gustarnos, pero en estos temas siempre ha sido muy claro en libertades individuales, y él decía algo sobre este tema específico. Yo soy católico, probablemente yo no me aplicaría la eutanasia, pero yo sé que cuando entro al Capitolio, yo ahí, yo estoy es con la Constitución, no con la Biblia. Entonces, yo diré algo, pues ahorita lo mencionaba y es muy corto, y Sarita nos dijo y nos convoca que sea un tema después en una próxima discusión, y es el caso concreto, para que podamos decir que el Congreso va a volver a hundir un proyecto como estos si vuelve a aparecer para regular, es el aborto. Porque insisto en que es una situación y una discusión muy similar alrededor del concepto de vida. Creo que ya tenemos un panorama para decir no lo harán. Julieta. Bueno, yo tengo hace rato ganas de decir algo. Miren, yo no creo que estar en contra de eutanasia sea sinónimo de ser religioso o de ser católico, porque incluso personas que no profesan ninguna religión pueden estar en contra de la eutanasia, ¿cierto? Porque hay gente que piensa que la naturaleza es en sí misma valiosa y que si la vida es un proceso evolutivo y a mí yo la tengo, pues no se puede arrebatar de esa manera, ¿cierto? Y con la pregunta que tú haces, yo pienso que pueden existir congresistas que se tomen en serio la tarea de evaluar este tema y de todas maneras pues hayan estudiado casos, por ejemplo, en la legislación extranjera, donde, por ejemplo, la eutanasia ha llegado a puntos en los que, por ejemplo, los cuidados paliativos se han hecho a un lado. No hay recursos para eso porque como ya está la eutanasia, pues entonces ¿para qué vamos a invertir en eso, cierto? O pacientes, por ejemplo, en Holanda se ve mucho, hombres o personas de 75 años, donde ya no les ponen marcapasos porque pues eso sale costoso y pues ya sale con la eutanasia. Entonces miren que hay una variante y hay también unos argumentos en contra de la eutanasia muy valiosos y que pueden haber congresistas muy serios que se tomen la tarea de estudiarlo y decir, no, definitivamente en Colombia. Hablamos pero del la mala Congreso. aplicación de la ley no puede llevar a que entonces no la hagamos. Estamos por acá. Eli está que se procurador. ¿Cuál es tu posición frente a la opinión o la posición del procurador? Me parece que es el ejemplo perfecto cuando vamos a describir a alguien irrespetuoso frente a la decisión en cualquiera de los temas, sobre mi propia vida, sobre mis decisiones, sobre mi culto. No ha separado, no ha logrado entender que la religión, él no puede montarse con su velo católico, no sé qué dijeron ahorita, con su manto a su lugar, y me parece que como sociedad somos sinvergüenzas, y me incluyo porque no me he preocupado por ver qué más puedo hacer, porque ese señor que sigue haciendo ahí tiene mucho poder y tiene una boca muy grande para opinar sobre las cosas y una falta de respeto absoluta por las decisiones que cada uno quiera tomar. Y eso nos sigue moviendo a todos, eso sigue siendo una bulla que a los que no están como muy definidos les da un discurso, les pone un discurso fácil en la boca y es por conocimiento lo que saben repetir.
Y Lina está muy callada, pero yo quiero vos que me contés, que nos contés. ¿Vos pensás que el Congreso esta vez sí se va a dar la pela después de 18 años de mirar para otro lado? Pues yo espero que sí se dé la pela, yo creo que son temas que sí se tienen que tratar, pero definitivamente sí, seguimos sesgados y no separamos, como dice Eli, la religión pues de la Constitución, estamos perdiendo el año. Si no la separamos, creo que no lo van a hacer. Pero yo ahí digo, yo espero que no lo hagan. Yo espero que el Congreso no lo haga, porque en este tema, al igual que en el del aborto, si ellos hacen la reglamentación, le van a meter como sea limitaciones de tal tipo que esos derechos sean inaplicables. Entonces yo prefiero seguir confiando en que la Corte Constitucional va a seguir con su mirada progresista y que sean ellos quienes se encarguen, o los ministerios, pero al Congreso yo no le dejaría eso, porque ellos ven estos asuntos como tenemos que hacer lo que la mayoría nos digan. Así, pasando por encima de las minorías, no les importa. Entonces yo prefiero que el Congreso no se me meta. No siempre las democracias tienen razón ni las mayorías. Lo que piensan es verdadero. Sí, ahí sí la Corte Constitucional que tenga, por favor, la bandera. Bueno, pero Perla yo quiero saber qué piensas de lo que hablamos del procurador. Estabas tan interesada. Es muy difícil competir frente a la figura de un Dios, y creo que eso es lo que pasa con este señor. Y todo lo regula, pero él no lo regula a nadie. Entonces creo que, incluso con lo que decía Milena, entonces démosle espacio al Congreso que mejor regule las funciones de la Procuraduría. Y nos falta un minuto, y faltando un minuto yo quiero poner un tuit más y concluir. Lina Guisado dice: numeral un café especial, eso no va a pasar en el Congreso porque en Colombia la religión sigue metiendo la nariz en los derechos fundamentales. Esta conversación con un café especial, un café que va a ser el mejor café del mundo, estuvo maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. No somos expertas, pero somos deliciosos. Si hay una experta, y es en café. Eso está muy bien, somos amigas conversando, y yo creo que tenemos una conclusión muy importante, y es que podemos no estar de acuerdo con la eutanasia, pero sí tenemos una responsabilidad como ciudadanos, y es que el resto de los ciudadanos pueda elegir qué hacer con su vida. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en un café especial. Nos vemos el próximo miércoles en Teleantioquia, mi canal, a las 9:30. Me dicen que puedo seguir hablando, que todavía tengo tiempo. Y recuerden, esta discusión sigue en redes sociales, con numeral un café especial, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Síganos interpelando, sigamos construyendo ciudad, conversación, tema. Sigamos demostrando que podemos discutir con argumentos, y es precisamente el alma de este programa: la discusión con argumentos, la discusión con espíritu, mujeres jóvenes hablando de temas, aunque no seamos expertas, con consulta, con argumentos y con decisión.